FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Rodolfo Robles. Yo soy Natán Díaz. Y estamos muy contentos de estar con todos ustedes una semana más. Gracias por acompañarnos. Gracias también por hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones. Hemos estado recibiendo algunos temas, algunas sugerencias para que hablemos en este programa. Y lo estaremos tomando en cuenta cuando juntamos una serie de preguntas o temas que nos sugieren. Tenemos un programa de respuestas y es lo que hemos hecho con todas sus preguntas. Las estamos tomando en cuenta y más adelante estaremos, con la ayuda de Dios, haciendo un programa acerca de todas estas preguntas, tratando de dar respuestas, como siempre, por medio de la palabra de Dios. Y hoy queremos agradecer a algunas de las personas que se han puesto en contacto con nosotros. Gracias a Javier Chile, que nos escribe desde Perú. También a Leti, que nos llamó a nuestro buzón de voz, y a Marcos Cisneros, que se comunicó a través de Facebook, también a través del correo electrónico y del buzón de voz, a Hugo Arismendi, y a todos los que han estado en contacto con nosotros. Gracias por sus comentarios, sus preguntas. Queremos recordarles que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico radio@clasificaciona.com, radio@clasificaciona.com. Esta dirección de correo electrónico la pueden utilizar para agregarnos a sus contactos de Messenger. También recuerden que nos pueden llamar a nuestro buzón de voz 5812-1580, 5812-1580, o enviarnos un mensaje de texto a través de su celular al 55 28 20 79 99, 55 28 20 79 99. También nos pueden contactar a través de la red social de Facebook. Solo búsquennos como Clasificación A, busquen la página de Clasificación A en Facebook, y a través de este medio también podemos estar en contacto. Ahí encontrarán muchos de los comentarios y de los temas que hemos tratado, y también está nuestra página www.clasificaciona.com. Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie de programas en relación a la confiabilidad de la Biblia. La semana pasada estuvimos hablando sobre la razón histórica para confiar en la Biblia y la manera en que la historia y la arqueología validan, confirman lo que leemos, todas las historias, de tal manera que vemos que no es mitología lo que estamos leyendo, vemos que no es algo que se inventó nada más por personas que tenían mucha imaginación, sino que realmente son hechos históricos y verídicos los que está narrando la Biblia. Y estuvimos analizando historias que se han cuestionado del Antiguo Testamento y la manera en que esas historias se han validado a través de la arqueología. Vimos varios ejemplos del Antiguo Testamento. Pueden escuchar ese programa a través de nuestra página www.clasificaciona.com por si se lo perdieron. Y hoy vamos a estar hablando de las evidencias históricas que validan el Nuevo Testamento. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Quédense con nosotros porque esto es muy interesante. Por lo menos para nosotros es muy interesante y creemos que para ustedes lo debe de ser, porque afirma, valida la confiabilidad de la Biblia y nos muestra lo sobrenatural de este libro, que no es nada más un libro de hombres, sino que realmente la mano de Dios estuvo a lo largo de todo este proceso, 1500 años, a través de los cuales se escribió este libro. Así que quédense con nosotros. Vamos a empezar el día de hoy con el segmento del libro de la semana que nos trae Rodolfo. Esta semana les queremos recomendar un libro que lleva por título Jesús bajo sospecha. El autor es Michael Wilkins y J.P. Moreland. Este es un libro publicado por Editorial CLIE y es parte de una colección que desde hace algunos años ha estado siendo publicada y que creo yo tienen una buena cantidad de libros muy interesantes y muy útiles. Son parte de la colección teológica contemporánea. Este libro, Jesús bajo sospecha, es una defensa de la historicidad de Jesús. Hemos estado recomendando algunos libros de apologética y este entra en esa categoría. Es uno de esos libros donde, como hemos estado hablando acerca del Jesús histórico, este es un libro que nos ayuda a conocer la opinión
y muchos de los análisis que hacen expertos respecto a temas referentes a la vida de Cristo. Algunos de los temas que vamos a encontrar en este libro es dónde podemos empezar una investigación de Jesús, quién es Jesús, las palabras de Jesús en el Evangelio, qué hizo Jesús, si Jesús verdaderamente hizo milagros y más temas. Estos dos autores y todos los investigadores y los temas que se tratan aquí están muy bien fundamentados, con unas investigaciones serias y que nos ayudan a contrarrestar estas opiniones que también se han dado por muchos pseudoinvestigadores y que han puesto en duda la historicidad de Jesús y muchos de estos temas que les mencionaba que el libro trata. Así es de que esta semana les sugerimos este libro, Jesús bajo sospecha, de Michael Wilkins. Es publicado por Editorial CLIE y es parte de la colección teológica contemporánea, Jesús bajo sospecha. Como ya les decíamos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la razón histórica para confiar en la Biblia y las evidencias que existen para confiar en la Biblia fuera de la Biblia. Es decir, la Biblia no es el único libro sobre el cual nos estamos basando para decir que es un libro confiable. Hay evidencia afuera de la Biblia que todo el tiempo está saliendo a la luz, que nos está mostrando que realmente lo que tú lees cuando tomas una Biblia es lo que realmente sucedió, históricamente hablando. El proceso que queremos tratar de usar y a través del cual queremos evaluar lo que dice el Nuevo Testamento, queremos analizar brevemente los documentos del Nuevo Testamento, es el mismo proceso que se usaría para analizar cualquier otro documento histórico, para investigarlo, para verificar que es verdadero. Es decir, el punto no es no aplicar nada diferente al Nuevo Testamento que aplicarías si descubrieras cualquier otro documento histórico de la antigüedad. ¿Cómo llegarías a la conclusión de que ese manuscrito o ese documento es fiable? Primero tienen los historiadores lo que llaman la prueba biográfica. Esta prueba analiza la tradición textual a través de la que llega un documento. Ustedes saben que el Nuevo Testamento está compuesto por cartas y libros que son traducciones de copias de los originales. Es decir, no son traducciones que vienen directo del manuscrito original. Ya no tenemos disponibles las cartas de Pablo originales, ni las cartas de Juan, ni de Pedro, ni de ningún otro autor del Nuevo Testamento. Ya no existen estas cartas. Entonces lo que tenemos disponibles son copias de esas cartas. Y la pregunta es, ¿qué tan confiables son esas copias que tenemos de las cuales estamos traduciendo el Nuevo Testamento? Porque más o menos estamos hablando de un periodo de 250 años entre los originales y las copias que existen hoy en día, más antiguas. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿cómo puedo estar seguro de que tenemos una tradición textual fiable? La respuesta es que sí es confiable. Lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, esas copias de los originales sí son confiables. Miren lo que dijo Sir Frederick Kenyon, que es antiguo director y bibliotecario principal del Museo Británico. Él dijo, en ningún otro caso, el intervalo de tiempo entre la composición del libro y la fecha de los manuscritos existentes más antiguos es tan corto como en el Nuevo Testamento. Creemos que tenemos todo lo básico del texto preciso de las 7 obras existentes de Sófocles y, sin embargo, el manuscrito sustancial más antiguo sobre el cual se basa fue escrito más de 1400 años después de la muerte del poeta. Esquilo, Aristófanes, Tucídides están en la misma situación, mientras que con Eurípides el intervalo aumenta a 1600 años. Para Platón puede ponerse en 1300 años y para Demóstenes tan bajo como 1200. Entonces se pueden dar cuenta que cuando hablamos de que son 250 años entre el manuscrito más viejo que tenemos y el original,
es realmente muy, muy poco tiempo. Es muy confiable al grado de que no hay ningún evento de la antigüedad con mayor credibilidad que lo que tenemos de manuscritos del Nuevo Testamento. De hecho, independientemente de estos manuscritos, que son las copias de los originales, también tenemos papiros de manuscritos que fueron descubiertos en Egipto, fechados tan temprano como 125 después de Cristo, que contienen fragmentos del Nuevo Testamento, y también en los escritos de los primeros padres de la Iglesia aparecen amplias citas del Nuevo Testamento. Y eso obviamente afirma o comprueba, es una prueba adicional, que se conocían estos escritos y que decían lo mismo que tenemos hoy en día. También este mismo bibliotecario del Museo Británico, Kenyon, también dijo: el intervalo entre las fechas de la composición original y la evidencia existente más temprana se convierte en tan pequeña que de hecho es negligible y desaparece el último fundamento para dudar de que las escrituras han llegado a nosotros sustancialmente como fueron escritas. Tanto la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento es algo que puede considerarse como finalmente establecido. Bueno, esa es la prueba biográfica que tenemos sobre el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, tal como está en nuestras manos hoy en día, tenemos la confiabilidad de que así se escribió originalmente, en esencia, ¿no? O sea, realmente es muy fiel al original y las diferencias que pueden existir son mínimas, dentro de las cuales no cambiaría el significado en ninguna manera, no afectaría el mensaje. Entonces, lo que tú lees en tu Nuevo Testamento es realmente lo que Dios quería comunicar a través de sus autores. Esa es la evidencia biográfica, esa es la primera que queremos examinar hoy y que queremos explicar. Pero antes de continuar, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando acerca de este tema, las evidencias históricas que existen para confiar en el Nuevo Testamento específicamente. No respetaremos la vida si no reconocemos al Creador de la vida. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139:13. Piensa en grande, piensa en eterno. Visita piensaeneterno.com. Ya estamos de regreso y continuamos hablando de este tema de la razón histórica para confiar en la Biblia. Y otra de las pruebas que queremos mencionar es la prueba interna, es decir, que las afirmaciones de los mismos escritores es que ellos son testigos oculares de los hechos que ellos están registrando o que están escribiendo. O por lo menos, aunque algunos no fueron testigos oculares, recibieron la información de fuentes dignas de confianza. Por ejemplo, Juan afirma ser testigo ocular de los eventos que narra en su evangelio y él dice explícitamente que estaba presente en la crucifixión. Esto lo podemos ver en Juan 19:35. También Lucas nos dice que había muchos registros de la vida de Cristo disponibles y entonces continúa diciendo: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esto es al inicio del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, verso 3 y 4. Y lo interesante aquí es que vemos que los escritores del Nuevo Testamento no se desacreditan a sí mismos mediante contradicciones o divagaciones místicas. Sus propios momentos de duda y escepticismo vemos que les motivaron a buscar la verdad, de modo que ellos pudieran escribir con credibilidad.
muchos de los libros del Nuevo Testamento estaban escritos en un momento en que aún vivían personas que habían sido testigos de los eventos que estaban escribiendo, que estaban registrando en estos evangelios o en estos libros, y en algunos casos los mismos escritores los invitaron a hablar a otros para verificar que todo eso que ellos estaban plasmando en esos libros era y que estaban diciendo era correcto. Por ejemplo, cuando Pablo argumentó sobre la resurrección física de Cristo, él animó a toda la gente que aún vivía para que verificaran la afirmación que él estaba haciendo. Esto lo vemos en 1 Corintios 15:6. Y de esta manera podemos hablar de la evidencia interna de la Biblia, las afirmaciones, esto es a lo que nos referimos con la evidencia interna, las afirmaciones de los mismos autores, de los escritores, de que ellos afirman ser testigos oculares de los eventos recibidos, o como decíamos, por lo menos recibieron la información de fuentes dignas de confianza o de crédito. Y también tenemos la evidencia externa, que se usa para verificar la confiabilidad de un documento histórico. Tenemos para el Nuevo Testamento muchas citas de los padres de la iglesia, y también, por ejemplo, tenemos historiadores como Tácito que mencionan a Cristo, y Josefo, por ejemplo, que dijo: en este tiempo había un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta era buena y era conocido como virtuoso. Pilato le condenó a ser crucificado y morir, pero aquellos que se habían hecho sus discípulos no abandonaron su discipulado. Ellos afirmaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Y eso es una afirmación extrabíblica, o sea, esto es una corroboración de un historiador de esa época, judío, que está diciendo que lo que está diciendo el Nuevo Testamento realmente es parte de la historia. Bernard Ramm dijo: más de 1000 veces se ha declarado que la Biblia ha muerto. Se ha convocado el cortejo fúnebre, se ha grabado la inscripción en la lápida y se ha leído el acta de defunción. Pero de algún modo el cadáver nunca se queda quieto. Ningún otro libro se ha visto sometido a tantas disecciones, filtros, análisis y descalificaciones. ¿Qué obra de filosofía, religión, psicología o literatura clásica o moderna ha sido objeto de un ataque tan masivo como la Biblia? Con tal virulencia y escepticismo, con tal rigurosidad y erudición, sobre cada capítulo, línea y principio. La Biblia todavía es amada y estudiada por millones de personas. Entonces, la Biblia ha permanecido, se ha mantenido y se ha corroborado a través del tiempo que es confiable históricamente. Y aquí también vale la pena considerar, aunque hablamos de esto la semana pasada en referencia al Antiguo Testamento, lo que representan los rollos del Mar Muerto, que fueron descubiertos en 1947 por un pastor beduino, y él no se había dado cuenta de lo que había descubierto, pero al final resultó que estos rollos del Mar Muerto son entre 800 y 1000 años más antiguos que los otros manuscritos que se tenían previamente del Antiguo Testamento. Y de hecho, lo sorprendente fue qué tan similares eran, qué tan pocas diferencias existían entre lo que ya teníamos del Antiguo Testamento y esos manuscritos y lo que estaba en estos pergaminos. Y los únicos libros que no estaban ahí en los rollos del Mar Muerto eran Esther y los libros apócrifos. Pero hablando nuevamente de el Nuevo Testamento, una de las críticas que se había hecho sobre el Nuevo Testamento, por ejemplo, históricamente, es que decían que, por ejemplo, Augusto César no ordenó un censo en el tiempo en que él dice Lucas, ¿no? Y que Cirenio fue gobernador de Siria posteriormente. Y es más, decían que si el censo fue ordenado, no era necesario que un hombre fuese a su ciudad natal para registrarse, pues podía haber pagado el impuesto donde vivía. Y también decían, si el marido iba, no era necesario que ningún otro miembro de la familia lo acompañara. Pero William Ramsey, que es un destacado historiador y arqueólogo, se dispuso a demostrar que la historia de Lucas estaba llena de errores y concluyó, después de su estudio, que la historia de Lucas no puede superarse en veracidad. Descubrió que Cirenio fue gobernador de Siria 2 veces, primero cuando nació Cristo y luego en otra época, que el ciclo del censo muestra
que el registrado por Lucas fue en el año 6 o 5, lo cual es comúnmente aceptado como la fecha de nacimiento de Cristo. Y un viejo documento confirmó la necesidad de que los residentes volvieran a sus ciudades natales cuando se hizo el censo. Este documento además decía: ya que se aproxima un censo, es necesario que todos aquellos residentes por cualquier causa fuera de sus propios distritos se preparen para volver inmediatamente a sus propios gobiernos para que puedan completar la administración familiar de registro de cada uno, de modo que puedan conservar las tierras sembradas que les pertenecen. Esto fue lo que descubrió William Ramsey. Algunos ejemplos más que también se habían cuestionado en algún momento, que narra el Nuevo Testamento, pero después fueron confirmados arqueológicamente, son, por ejemplo, la existencia del estanque de Bethesda con sus 5 pórticos, o también Pilato, cuya existencia se cuestionaba, también ha sido confirmada como el oficial romano de más alto rango gracias a un descubrimiento de la piedra de Pilato en Cesarea. Y también se encontró en Atenas un altar al dios no conocido, al cual se hace referencia en Hechos 17:23. Entonces, se han escrito libros enteros confirmando la historicidad de la Biblia en asuntos relacionados con la geografía, la cronología, la historia de los imperios y las costumbres de cada periodo. Esto solo es el comienzo, lo que hemos estado diciendo. La confianza en la Biblia es más que evidencia histórica, pero tiene que ver también con la evidencia histórica y la confiabilidad de la Biblia. Hay mucho más acerca de la fe que está involucrada dentro de ser cristiano, de la vida cristiana. Pero la fe es una transición entre la historia bíblica a la teología bíblica. Y tenemos que establecer que la historia bíblica está libre de errores, que es confiable, para que también cuando estudiemos sus doctrinas, las doctrinas bíblicas, sepamos que también las doctrinas no tienen errores. Los escritores del Nuevo Testamento sabían que su fe estaba basada en hechos, cosas que habían sucedido. Pedro fue testigo de la transfiguración de Cristo y por eso escribió, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hemos estado tratando de mostrar a través de este programa que hay muchas evidencias para la gente que está buscando, pero no suficientes para aquellos que se enorgullecen de su escepticismo. Y nos han llegado muchos correos y comentarios de gente que no acepta estas evidencias. Entonces nosotros queremos invitarlos a que sean sensibles ante lo que estamos diciendo, que le den importancia a la actitud de su corazón en relación al razonamiento de la mente y lo que están escuchando, esta evidencia. Y tenemos toda la confianza de que cuando tú estás dispuesto a creer en lo que este libro tiene que decirte, va mucho más allá de simple historia y simples hechos históricos y arqueológicos que han sucedido en el pasado, y llega hasta el corazón y llega hasta un punto de transformación espiritual y una transformación del corazón de aquel que lo lee buscando la voluntad de Dios verdaderamente para su vida. Estamos llegando ya a la tercera razón de esta serie de 7 razones para confiar en la Biblia. Vamos a hablar de la razón profética la próxima semana, pero queremos invitarlos a que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Recuerden que pueden hacerlo a nuestro correo electrónico, que además les va a servir para agregarnos a sus contactos de Messenger, radio@clasificaciona.com, radio@clasificaciona.com. También nos pueden llamar a nuestro buzón de voz 5812-1580, 5812-1580, o enviarnos un mensaje de texto a través de su celular al 55 2820 79 99, 55 2820 79 99. Recuerden que también nos pueden buscar en Facebook, busquen la página de Clasificaciona, y no olviden visitar nuestra página de internet www.clasificaciona.com. Gracias por acompañarnos esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes Natán Díaz y Rodolfo Robles.
una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.